Entonces, lo que te quiero aclarar aquí, y es muy importante que lo entiendan, es que si tú vas a ver el proyecto que va a radicar en esta semana el gobierno y lo comparas con ese borrador, va a ser muy similar. Significa que ese borrador sí era un insumo. O sea, era importante que la gente lo conociera porque así ha pasado siempre, Levi. Es que siempre se ha revelado borradores son noticia. Si ¿no tiene forma de chiva esa información? Sí, es una chiva, claro. Y ya se acaba de decir que las chivas claramente perjudicaban al periodismo por el afán de publicar la chiva. En este caso es un borrador que solamente tenía ese medio y que tuvo el tiempo de estudiarlo, de analizarlo, de tomarse la tarea de ver qué es lo que trae. Y resulta que como traía tantas cosas, muchos otros medios se enfocaron en el tema del 5 por 1000. Claro, porque eso fue lo que se publicó. Es lo duro. Pero ellos publicaron todo. O sea, váyanse a la página de Valora y ahí están todos los artículos. Y comparen, esperemos, con calma, porque yo sé que el tiempo nos va a dar la razón. Bueno, bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta oportunidad tenemos a la periodista Paola Herrera, muy conocida acá por mis seguidores en el país, por su trabajo. Paola ha sido valiente, se ha enfrentado, yo creo, al poder acá en Colombia. Ha mantenido, yo creo, una postura bastante interesante con respecto al periodismo en este país. Se para desde el periodismo y desde ahí pues empieza su vida, yo creo, bastante agitada, ¿no? Buenas tardes, Paola, buenos días, buenas noches para los que vean el canal. Gracias, Levi. Un placer estar acá y muy chévere, muy interesante poder tener esta conversación con usted para poder hablar de tantas cosas de coyuntura nacional y pues de lo que nos compete a nosotros ahora desde esta orilla del periodismo y a ustedes desde el sector de los influenciadores, como los llaman. Bueno, Paola, vos has estado como en la mitad de muchos ataques, hay que decir la verdad, en la política y sobre todo en Colombia hay radicalismos, hay gente muy fanática. Más o menos para el gobierno de Iván Duque vos denunciaste lo de centros poblados, entre muchas denuncias que has hecho, pero digamos eso se volvió viral, fueron 70.000 millones de pesos, vos mostraste las pruebas, un sector del uribismo te atacó, mucha gente de parte del petrismo se puso de tu lado. ¿Vos cómo te sentiste en ese momento cuando sacaste a la luz pública esa denuncia? Pues es importante contar, Levi, que esa denuncia, como tú mismo lo acabas de mencionar, es una de tantas que yo he podido lograr en medio de mi carrera periodística. Yo llevo 15 años haciendo periodismo en diferentes medios de comunicación, masivos sí, pero no está mal porque desde ahí también se puede hacer control al poder. Y ese caso específico pues fue uno en donde a partir de unas denuncias, de una información que yo logré obtener, pues empiezo a jalar una pita, empiezo a hacer una investigación y me doy cuenta que hay un posible caso de corrupción que pues finalmente sí terminó con unos resultados bastante tristes para el país porque se pierden unos recursos públicos. Y eso es la función de los periodistas, de los medios de comunicación y de todas las personas que como tú, como yo, nos dedicamos a generar contenido, a dar información a la gente para que el país esté enterado de las cosas que los poderosos pues quieren ocultar. Eso básicamente es lo que nosotros hacemos diariamente, destapar esas ollas podridas, escarbar donde nadie puede escarbar e incluso a veces salir antes que las autoridades de control, que muchas veces por tantos casos que hay, tantas denuncias diarias y tantos procesos, pues se quedan cortas y desde los medios podemos ayudar. Esto lo hacen también, por ejemplo, las veedurías, los ciudadanos preocupados, la gente que tiene una intención de hacer país y que quiere revelar pues esos escándalos que, como digo, siempre están por debajo del tapete y hay alguien que tiene que alzar ese tapete y mostrarlo. Y eso es lo que pues intentamos hacer desde los medios de comunicación, y este es un claro ejemplo de que los medios de comunicación pues hemos contribuido, y yo personalmente como periodista hemos contribuido a destapar la corrupción en Colombia. ¿En qué medios has trabajado esos 15 años? Yo empecé a trabajar en el periódico de los colombianos, que es un periódico, o era, porque no sé si todavía existe, perdón, que no sé, un periódico local muy pequeñito,
de una casa de un empresario nariñense, y de ahí pasé a Primera Página, que es una agencia de noticias de economía. Yo siempre me como especializado en la fuente de economía, y fue de ahí cuando entré a trabajar en RCN Radio. Luego me llamaron de la W, estuve ahí en una primera etapa, luego me fui a trabajar al gobierno. Yo trabajé con Pablo Felipe Robledo, que era el superintendente de Industria y Comercio de Santos. Fui su jefe de prensa y después vuelvo a los medios en el canal del Tiempo, en el periódico El Tiempo, y regreso a la W. Ya en la W es cuando pues pasa todo este tema de centros poblados, y ahora pues estoy vinculada con la revista Cambio. Mira, vos decías que de los medios tradicionales, masivos, que claramente pertenecen a poderosos en el país, también se pueden hacer denuncias, ¿no? Se puede hacer veeduría y claramente destapar escándalos como lo hiciste vos. Yo creo que nos contés cuál es el proceso que lleva un periodista en un medio de comunicación, y que le expliques a la gente que ve este canal si claramente hay una influencia del dueño del medio sobre lo que puede decir o no el periodista en el medio. Sí. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque de un tiempo para acá sí claramente ha habido una dinámica bastante llamativa de periodistas peleando con influenciadores, de políticos que no pertenecen a la ultraderecha en Colombia, denunciando que los periodistas siguen un lineamiento de la derecha y del poder. Vos has estado ahí dentro de los medios, vos has denunciado gente que ha pertenecido a gobiernos de derecha, pero también has denunciado cosas de corrupción de este gobierno. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se llega hasta ahí? Sí, primero que todo, pues decir que no es que desde los medios masivos también se ha denunciado, no, desde los medios masivos es que se ha denunciado. Si tú haces un recuento de todos los grandes escándalos de corrupción que se han conocido en este país, porque es que la corrupción no empezó con Duque y muchísimo menos empezó con Petro. También hay que decir que recientemente se ha escuchado mucha gente que está supremamente asombrada y dice que nunca en la vida había pasado algo en la historia colombiana como lo que pasó con la unidad de gestión de riesgo. No, eso no es así. Hay que irnos más para atrás y revisar que en Colombia casi que anualmente hay un escándalo de corrupción. ¿Y quiénes los han destapado? Los medios. Masivos o no masivos, pero los medios, los periodistas, porque somos los que tenemos, digamos, como el conocimiento de cómo acceder a la información. Las fuentes que quieren revelar eso nos buscan a nosotros porque confían en el trabajo que hacemos desde los medios, porque a veces es muy difícil que tú, si sabes algo de corrupción, si a ti te ofrecieron plata, pues que tú vayas y se lo cuentes a un ente de control porque te da miedo, porque de pronto no tienes garantías, y se lo cuentas más bien a un periodista. Entonces, todo esto para decir que los medios somos o son los que han destapado los grandes escándalos. Rápidamente recordemos Odebrecht, medios de comunicación, Agroingreso Seguro, la revista Cambio en su primera etapa, todo lo que pasó con el escándalo de Interbolsa, la revista Semana, lo de Tolemaida, la revista Semana también en su época anterior, antes de Vicky Dávila. Caracol Radio reveló el carrusel de la contratación en Bogotá, que se perdieron más de $1 billón en ese proceso también por corrupción. Mejor dicho, los medios siempre han sido, incluso este escándalo de Petro también lo destapa una periodista, Paula Bolívar de la W Radio. Entonces, no importa quién está en el gobierno, quién está administrando el país en su momento. Si hay corrupción, es una obligación del periodista sacar un escándalo, o pues, si lo conoce, revelarlo, que la gente se entere. Y aquí no es que se trate de un poder detrás. Yo no estoy negando que los medios masivos, los grandes, pues tienen unos dueños que son gente poderosa, que hacen de esto un negocio y que seguramente en algunos casos pues pueden influir en los contenidos y le pueden inyectar política a la información, pero eso es una excepción y no es la regla. La regla general es que los medios de comunicación hagan su trabajo de hacer un control al poder, o por lo menos eso es como el deber ser. Lo que uno espera de los medios de comunicación es que eso pase. Y yo te voy a hablar por lo que a mí me ha pasado, por lo que yo he vivido, y en los medios en los que he estado, nunca he sentido que me
quieran callar o que por el contrario me obliguen a decir algo en contra de X o Y persona. Que si el medio de comunicación tiene una línea editorial pro gobierno, entonces me digan que todo es hermoso y color de rosa y yo tengo que dar así las noticias, o que si el medio por el contrario es un medio que le hace oposición al gobierno, entonces yo también tengo que hacerlo en mis informes, en mis investigaciones. O sea, la W no era en su momento un medio ni uribista, ni duquista, ni opositor, simplemente un medio de comunicación. Y jamás, ni Julio Sánchez Cristo, que es el director, ni Juan Pablo Calvás, que era mi jefe, o alguna persona de los jefes de los duros, como dice uno popularmente, el pluma blanca de Caracol Radio, me detuvo a mí en la investigación contra Karen Abudinen y Centros Poblados y Mintic. Jamás nadie me dijo, eso no lo puede hacer, no lo puede decir, esto por favor, mejor omítalo o cállelo, no lo diga. Eso no pasó. ¿No pasó contigo? No pasó conmigo. ¿Pero ha pasado en otros casos? No Nunca lo sé. pasa, no ocurre. Pues yo no lo sé porque no puedo hablar por todos. En el caso mío no pasó, y en los medios en donde yo he estado tampoco, porque yo, como te digo, también estuve en RCN Radio, que para muchos pues puede ser un medio uribista, y allá también trabajé, hice mis cosas, mis investigaciones, que no fueron tan mediáticas, tan escandalosas como otras, pero sí hacía yo un trabajo diario de sacar cosas, de hacer control al poder, de mirar qué está pasando. Y nunca nadie me dijo nada, nunca nadie me dijo no puede hacerlo. Pero eso contigo. Eso pasa conmigo, y quiero aclarar que seguramente sí hay en algún momento influencia de ese poder que hay detrás de los medios en el manejo de la información. Es que no lo podemos negar. No es mentira que banqueros, por ejemplo, utilicen sus medios para sus intereses particulares, y eso es lo que pues no debería ser. Por eso insisto, debería ser la excepción y no la regla, porque el trabajo del periodista consiste en defender el interés popular, el de la gente, estar del lado de la gente. Nosotros tenemos una responsabilidad social muy grande, es que nosotros le estamos hablando a la gente, y lo que nosotros decimos es lo que la gente cree y cómo se va a formar su criterio y cómo se va a informar. Entonces, si nosotros pues utilizamos nuestro interés personal, pues ahí es donde llega el error y donde llegan pues los cuestionamientos, que también nosotros no somos perfectos, ni tenemos que estar alejados de la crítica. Obviamente hay que hacer mucha reflexión sobre el trabajo que los medios estamos haciendo, pero no es como peleando, ni atacando, ni poniendo en tela de juicio todo nuestro trabajo, porque pues detrás de esas grandes figuras que ustedes ven y que seguramente son los que les generan problemas a la gente o repulsión, como las personas que están detrás de los medios, que son las cabezas visibles, que todo el mundo conoce. Detrás de ellos hay muchísima gente que uno podría decir son las bases de los medios, mucha gente que trabaja diariamente, que se levanta, madruga y hasta la medianoche, porque por ejemplo en una coyuntura como la actual, en un paro camionero, están hasta la medianoche esperando que haya una decisión, que haya una negociación, están trabajando para llevar el sustento a sus casas también, y es gente que no le interesa si Pepito está en la presidencia o Sutanito, no, es simplemente gente que hace periodismo porque le gusta, porque le nace, porque eso fue lo que estudió y porque para eso trabaja, porque de eso vive. Sí, vos decís, bueno, que en el caso tuyo no ocurrió, que el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres pues no es el más grave en la historia política de Colombia. Es un escándalo que destapa una compañera o excompañera tuya de la W, Paula Bolívar. Pero quien dijo eso en algún momento, que era el escándalo más grave en la historia de la política colombiana, fue otra periodista, que es Diana Saray Giraldo, ¿no? Ella fue quien puso en tema nacional, en tendencia nacional, ese escándalo como el más grave en la historia política colombiana. Viene desde un medio de comunicación esa información. Dices que los medios denuncian Odebrecht, ¿cierto? Cuando Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño de un medio de comunicación como El Tiempo, también de Radio City y de algunos otros más, es multado por la justicia de los Estados Unidos, los medios de comunicación salieron en defensa de Luis Carlos Sarmiento Angulo. La línea era salir en defensa de Luis Carlos Sarmiento Angulo, diciendo que no tenía nada que ver con corrupción y que había sido absuelto, pero en realidad fue que él pagó una multa, ¿no? O sea, no es que no es culpable, es que sí
estuvo, yo creo no, se dijo, la justicia de los Estados Unidos lo determinó, que el man recibió sobornos de parte de Odebrecht. ¿Por qué entonces los medios de comunicación salen en defensa de una persona que sí es culpable y los periodistas que trabajan en esos medios de comunicación, que siguen una línea ética, siguen perteneciendo a ese medio de comunicación? Bueno, ahí hay varias cosas que te quisiera como contar para que entendamos un poco cómo funciona esto. Primero que todo, sobre el comentario que haces de Diana Saray, esa opinión de ella no sale de un medio de comunicación, sale de su cuenta personal, de X. O sea, lo dice ella. Ella no está hablando por Caracol cuando dice eso. Dice eso porque seguramente se le olvidó lo que pasó antes, seguramente tiene su sesgo, tiene su línea como todos la tienen, pero ¿por qué no puede opinar si ella también es una ciudadana? Puede opinar, claro. Entonces ella puede decir lo que piensa con relación a ese escándalo de la unidad de gestión de riesgo, pero eso no significa que el medio de comunicación o que todos los periodistas de Caracol lo estén diciendo. Eso por un lado. ¿Ustedes no tienen una periodista desinformada ahí? ¿Desinformada por qué? Si porque es una está diciendo opinión. una mentira. No está diciendo una mentira, está dando una opinión. Para ella, la unidad de gestión de riesgo es el escándalo más grande por todo lo que implica. Te quiero decir que yo no estoy de acuerdo con eso, en primer lugar. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso, me aparto, sino que trato de ser aquí un poquito de abogada del diablo, de decir que no generalicemos, no digamos que los medios ni Caracol está desinformado, porque esto es una opinión de Diana Saray, no de Caracol. Y yo creo que también ahí hay un error de las audiencias y sobre todo de quienes estamos permanentemente viendo las redes sociales, una red social como X que se presta para tantas cosas, y es pensar que yo como periodista no puedo opinar. ¿Por qué? Si usted, señor que me está insultando, está opinando pues de una fea forma porque insulta, pero lo está haciendo con todo su derecho y su libre expresión, ¿por qué yo no? Y porque es cuando yo opino, esa opinión se la atribuyen al medio de comunicación en el que yo trabajo o al periodismo en general. Eso no es así. Si Diana Saray dijo eso, que para ti, para mí puede parecer una estupidez completa, porque ¿cómo vas a decir que este es el escándalo más grande? Pues lo dijo ella, no lo dijo el periodismo. Entonces ella lo dice como una ciudadana que tal vez sí está mal informada. Pero ya pasando al otro tema de cómo los medios entonces seguimos publicando como esa información de Luis Carlos Sarmiento Angulo sobre Odebrecht y no sé qué. Aquí también hay que hacer un mea culpa, y es que los medios tenemos un problema, y es que siempre estamos con el afán de la chiva, de quién da la noticia primero. Eso ha existido siempre. Siempre ha habido esa competencia de quién sale primero, y a la hora de salir primero cometemos muchos errores. ¿Por qué? Porque no nos podemos sentar con cabeza fría a pensar, a analizar qué fue lo que decidió en este caso la justicia estadounidense sobre una persona implicada en un caso de corrupción, y pues salimos a contar lo primero que vimos, lo primero que Pepito interpretó, el uno, el otro, y entonces ahí la embarramos. ¿No es un acto de irresponsabilidad de parte de los medios? Claro que es un acto, son masivos aparte. Sí, total, es un acto de irresponsabilidad. Y no solo ha pasado con el caso de Sarmiento Angulo, ha pasado con muchas otras veces en las que, por ejemplo, sale un decreto en donde se va a aumentar el impuesto predial y se lee mal, y entonces todo el mundo sale a decir que se va a incrementar en 500%, en 400%, no me acuerdo, por el afán, porque no hay tiempo, los medios no tienen tiempo de esperar. Pero ese error no solamente es nuestro, es de todos los que ahora usan redes sociales. A ustedes también les ha pasado, claro, que por el afán salen y dicen cualquier cosa, pero hay que sentarse un poquito a masticar. El tema es que como la rapidez y la inmediatez no permiten que uno se pueda sentar a decir, oiga, espere, ¿esto qué significa? Entonces lo que viene después es lo que yo digo realmente importa. ¿Y qué viene después? Que ahí sí el periodista pueda desmenuzar todo lo que significa un fallo como ese, una decisión como esa,
y se la pueda contar a la gente. El problema es que acá todos estamos pecando, las audiencias también, porque las audiencias se quedan con el bendito titular y no van más allá. Si hay alguien, porque los hay, muchos periodistas que sí son juiciosos y se sientan y analizan y llaman a una fuente, llaman a la otra, tratan de explicar. La gente no ve esos contenidos. ¿Por qué? No sé, no les gusta, no los ve y entonces se quedan con el titular y ahí ¿qué? Claro, digamos, ahí va a desglosar un poco lo que me acabas de decir. Cuando decís que nosotros caemos en el mismo error, quisiera también preguntarte, ¿por qué entonces ponen una diferencia entre el periodismo y los influenciadores? Claramente la hay, el periodista estudió, fue a la universidad, está en un medio de comunicación, es profesional en lo que hace. Muchos influencers simplemente son opinadores, pero a la hora del fallo sí entra, digamos, la misma mirada, ¿no? Ustedes se equivocan, nosotros también, pero a la hora de dar la información, nosotros estamos por encima porque somos periodistas, pertenecemos a un medio y ustedes no, que es lo que han dejado claro los periodistas acá. Ahora con internet, digamos, con la llegada de las redes sociales, sobre todo con Twitter, y yo creo lo instantáneo que puede ser cometer un error, pero también corroborarlo, digamos, se ha desmentido muchas de las cosas que han dicho periodistas que han tenido nombre y que han sido reconocidos acá por llevar muchos años en medios de comunicación. Pero y antes, cuando no había internet, cuando no había la forma de refutar, cuando los canales de comunicación pertenecían a oligopolios mediáticos, a imperios mediáticos, ¿qué se hacía? Porque es que uno veía a los periodistas por televisión 3 veces al día en canales privados con la billetera, digamos, en este caso de los Santo Domingo y de la familia Ardila Lule, y también después en radio con la misma billetera de los Ardila Lule, de Caracol Radio y de Caracol Televisión en radio también, y no se les podía refutar. Yo creo que muchos periodistas se quedaron ahí en esa parte en la que había una barrera gigante para poder entrar en controversia con ellos, y ahora no aceptan que se les pueda refutar, que se les pueda desmentir, y aparte de todo, pues que se les pueda decir en la cara, mire, lo que pasa es que se está diciendo aquí las cosas como no son. ¿Vos cómo ves eso? O sea, ¿por qué esa vaina no ha gustado dentro del periodismo tradicional y sobre todo entre las vacas sagradas del periodismo que hoy son directores de medios de comunicación? A ver, ahí también hay varias cosas que yo quisiera decir. Lo primero es que yo no creo, y esto sí lo quiero decir, que es muy a título personal, porque no sé qué piensan mis colegas, ni sé ellos si son vacas sagradas y si no les gusta que los controviertan, que les refuten lo que tú dices. A mí me parece que esto, y quisiera que se fuera como el mensaje, esto no es una competencia entre ustedes y nosotros, si es que quieres como que lo distingamos así, entre influenciadores, activistas y periodistas. Esto es un trabajo que cada uno hace desde su rol diferente y hay espacio para todos. Eso es lo bonito del internet y de la democratización de los medios de comunicación, que haya muchos espacios y que la gente se informe como quiera informarse. Es que yo te lo he dicho a ti en otras oportunidades, mi mamá se informa contigo y no conmigo, que soy periodista, y está bien que lo haga, porque si a ella le gusta que el canal de Levi o el canal o X o Y canal, pues tiene todo el derecho a hacerlo, y ustedes también tienen el derecho a trabajar y nosotros también. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se genera la controversia? Porque tú dices, es que nosotros estamos desmintiendo lo que ustedes desde el establecimiento nos quieren imponer, una información a medias, una verdad a medias o simplemente información falsa. Y ahí es donde creo que también se cometen errores estigmatizando así, porque nosotros no tenemos una intención, no lo hacemos adrede de salir a decir una información que no sea real. Nuestro trabajo no ha cambiado. Lo que ha cambiado es las dinámicas y esa diversificación de la que te hablo. Pero siempre nosotros hemos hecho lo mismo, y es obtener una información y dársela a conocer a la gente. ¿Qué es lo que pasa? Que en este gobierno, puntualmente en este gobierno, pues ha sido muy difícil el trabajo de la prensa, porque siento que las personas que desde los espacios como el que ustedes tienen, que es X, Twitter, YouTube y otras redes sociales,
pues no les gusta que uno hable mal del gobierno. Y porque antes sí les gustaba, porque antes sí era uno un buen periodista cuando sacaba yo algo contra Duque, contra otro gobierno, y ahora resulta que ya no es bien porque ¿Por qué caso puntual hablas tú? Porque, por ejemplo, tú dices que nosotros damos una información mentirosa o a medias, entonces te voy a poner un ejemplo puntual que pasó hace unas semanas y que creo que es lo que genera que hoy tú y yo estemos hablando. Y es el tema del borrador de la reforma tributaria. En donde se dijo que el impuesto a las operaciones financieras, a las transacciones financieras, iba a subir de 4 por mil a 5 por mil. Entonces, ese es un punto de quiebre, por ejemplo, en el caso mío, para mis audiencias, para quienes me siguen, porque todos los que pensaban hasta ese día que yo era una gran periodista, me empezaron a decir que yo soy lo peor, que me vendí, que ahora soy Vicky Dávila 2 y de ahí para adelante todo lo que tú quieras. Y eso me parece muy injusto porque no se trata de que el periodista se inventó o un medio de comunicación, que en este caso fue Valor Analytics, se inventó un borrador. El periodista que hizo la noticia cogió pero es un borrador, y dijo un día, ay, que no tengo nada que hacer, voy a hacer una reforma tributaria, y la publicó en Twitter y digo que es del gobierno, porque así lo pintaron quienes controvertieron esa información, así como si se hubiera inventado, sacado del bolsillo un periodista una reforma tributaria, que imagínate todo lo que implica una reforma tributaria. Claro, ahí tú haces un punto muy importante, es un borrador. Levi, todos los días, nosotros, todas las veces, las semanas, los meses, hemos trabajado con borradores y han sido noticia. En el pasado lo fueron, porque ahora no. Siempre un borrador de un proyecto de ley, de un decreto, una resolución, cualquier medida que esté pensando un gobierno, y si un periodista la conoce, es noticia. ¿Por qué? Porque tú le puedes contar al país qué está pensando, qué está planteando el gobierno hacer, y según como el país reciba la noticia, el gobierno dice, sí, sigo con esto o me echo para atrás, como pasó con el caso del impuesto del 4 por mil. Aquí el gobierno no salió del 5 por mil, aquí el gobierno no salió a decir, oiga, esto es mentira, porque... O sí salió, más bien, dijo, esto es mentira porque eso no existe. ¿Y qué pasó al otro día? El ministro de Hacienda reconoce en radio que sí existió el borrador y que sí estaba la propuesta del 5 por mil. Entonces, ¿quién mintió? ¿El periodista o el funcionario? Paula, pero te quiero preguntar, ¿el borrador quién lo sube? Un funcionario, ¿no? No, es que no lo suben. ¿A dónde lo suben? ¿Ah? ¿A dónde lo sube? No lo sube. La metadata. No, la metadata es el que lo hizo. Claro, por eso. El que lo hace es un funcionario, pero el funcionario la pregunta no es, lo hizo. Paola, ¿tú crees que un borrador representa la postura del gobierno? Claro. ¿Tú crees que un borrador representa lo que va a pedir el gobierno en la reforma tributaria? ¿O un borrador es simplemente una propuesta que puede ser descartada también? Claro. Porque la pregunta ahí es, ¿el borrador representa verdaderamente lo que el ministro quiere presentar como reforma tributaria? ¿O el borrador es solamente la propuesta del funcionario que no fue aprobada? A ver, te lo digo porque es que esa noticia del 5 por mil fue publicada después de un ataque de pánico económico y mediático de los medios de comunicación diciendo prácticamente que Petro iba a expropiar los ahorros de las personas, que fue una jugada también deshonesta de muchos medios de comunicación, entre esos medios de comunicación Revista Semana, Caracol Radio, RCN y Blue Radio. En fila salieron a decir que Petro iba a expropiar, porque utilizaron el término expropiar, los ahorros de los colombianos por lo que dijo Gustavo Petro, una locución de las inversiones forzosas. Después de eso, sales tú a replicar una noticia de otro medio de comunicación. A lo digo porque tú no eres una persona normal en redes sociales, por lo menos en Twitter. Tú tienes alta influencia, te has ganado el respeto, te has ganado el hecho de que sea viral, te has ganado de que cada opinión tuya no sea tomada de forma normal como si estuviera publicando un ciudadano del común, ¿no? La gente está atenta a lo que tú dices, lo tienes claro, ¿cierto? Si tú publicas que Gustavo Petro pretendía meter, el gobierno de Gustavo Petro, un 5 por mil en una reforma tributaria, ¿qué crees que va a pensar la gente? Claro, entonces ahí hay varias respuestas que te quiero dar. Lo primero es que el borrador sí representa, por supuesto que representa los intereses del gobierno en general, porque ¿quién lo está haciendo? El Ministerio de Hacienda. Aquí no importa si fue Nicolás García o
nuevamente pongo el ejemplo de Pepito Pérez. ¿Por qué? Porque son del equipo económico del gobierno, del Ministerio de Hacienda. Y un funcionario, igual que como en el caso del periodista, te daba yo el ejemplo, no se despierta un día y dice, ay, voy a hacer una reforma, y se le ocurre cualquier cosa, y la escribe y se la pasa a un periodista para que arme un escándalo. Eso no funciona así, Levi, claro. Créeme. Esto es un trabajo de todo un equipo de gobierno en donde se dan diferentes propuestas, se unen todas y se hace un documento. Tan así es que ni siquiera que el mismo ministro reconoce que el documento en la metadata sí lo redacta Nicolás García, que es asesor del ministerio, pero además le agrega que la propuesta vino de la DIAN. Entonces sí ves que sí está el equipo económico del gobierno junto trabajando en eso. Ahora, tú me preguntas, ¿tú crees que un borrador representa los intereses de un gobierno? Yo te hago una pregunta. ¿Por qué entonces en su momento le echamos toda la culpa de Centros Poblados a Karen Abudinen cuando ella siempre se defendió diciendo es que yo era la ministra y no tenía nada que ver con esa licitación, que la hizo mi secretaria general y mi equipo del Viceministerio de Conectividad? Entonces allá también es como alguien solito andando y la ministra no tiene responsabilidad. No, ella lo tiene. Entonces acá no es ellos solitos andando, el ministro de Hacienda también tiene responsabilidad. Si no, es porque es un mal líder. Si no sabe nada de lo que está haciendo su equipo, es un mal líder y es un mal ministro. Y ahora te hago una segunda pregunta. ¿Tú crees que un borrador no es noticia? ¿No es noticia un borrador? Claro que lo es. Y es que esa es la discusión de por qué se volvió noticia. La noticia no es si el borrador, si el 5 por 1000, porque ya el gobierno lo descartó, afortunadamente lo descartó el 5 por 1000. Pero mañana o esta semana que entra, el gobierno va a radicar la reforma tributaria al Congreso. Y yo te invito, Levi, 5 por 1000, Paola. Yo te invito, Levi, que revises cada uno de los puntos que van a quedar en esa reforma y lo compares con el borrador que publicó Valor Analytic. A ver qué tan diferente es. Paola. El 5 por 1000 lo descartaron, pero el resto no. O sea que el borrador existía, que era un insumo y que lo van a utilizar. Entonces, ¿por qué juzgan al que está dando el mensaje y no el que lo está haciendo? O sea, ¿por qué en su momento el borrador de la reforma tributaria Carrasquilla generó un estallido y ahora la culpa es de los medios que publicamos un borrador y todo lo que nos dijeron por un borrador? Incluso dijeron que era un negocio que yo tenía con mi esposo porque mi esposo trabaja en Valor Analytic, de donde salió esa noticia. Les quiero aclarar a todos, no es ningún negocio, no hemos recibido plata. Y segundo, mi esposo no es el dueño de Valor Analytic, es un simple periodista como lo soy yo de Revista Cambio. Paola, bueno, ahí dijiste una cantidad de cosas. Lo que pasó con Centros Poblados, tú lo denunciaste, se ejecutó. Fue un contrato que se ejecutó y se perdieron los 70.000 millones. Karen Abudinen sí es directamente responsable porque Karen Abudinen puso ahí a Emilio Tapia, ¿sabes? La plata sí se perdió. Lo que tú denunciaste sí ocurrió. No se puede hacer periodismo con borradores, es lo que pienso yo. No ocurren las cosas que están en los borradores. O sea, no es, Daniel Coronel sale de Revista Semana por publicar un borrador, tú eso lo sabes, lo entiendes. Seguido de eso, creo que Karen Abudinen sí es responsable porque ella era la ministra de... No, pues por supuesto que lo es. TIC, ¿no? Es que nadie está diciendo que no. La plata se perdió y efectivamente ocurrió. En este caso, el borrador ni siquiera iba a ser aprobado para mandarlo a la reforma tributaria. Yo creo que desde ese punto, sí creo que no se puede hacer periodismo con borradores, es lo que yo considero, pero también aparte vos publicaste ahí que esto no te lo van a decir los influenciadores. ¿A qué influenciadores te refieres tú con esto no te lo van a publicar los influenciadores? ¿Y por qué crees que los influenciadores no tienen la autonomía de denunciar lo que pase con el gobierno? No. ¿Por qué crees que una persona, digamos, yo me considero influenciador o digamos Beto Coral o Alejandro Vergel no va a denunciar si verdaderamente nos llegan a meter un 5 por 1000? ¿Crees que no nos va a disgustar eso? No, pues eso sí se lo tendrías que preguntar a ellos, pero a lo que yo voy es que, insistiéndote en el tema de que un borrador sí es noticia, es que no es la primera vez que pasa. Y quiero que me entiendas este punto porque es bastante importante que también seamos un poco conscientes del mensaje que nosotros le estamos dando a la gente, no solamente criticar a los periodistas y a los medios porque sí, pero no hacer también una autocrítica de... Oiga, estamos de pronto atacando injustamente a un periodista que simplemente, juiciosamente, como siempre lo ha hecho, se levantó un día, ni siquiera se levantó un día, duró semanas estudiando ese borrador para poder publicar y sacar una información
que... ¿Semanas? que ¿Un borrador? El borrador estudiándolo semanas, sí. ¿Cómo se estudia un borrador? No, pues leyendo artículo por artículo. Es que todo el mundo se quedó en que el 5 por mil, Levi. Pero es un borrador de una reforma que no me acuerdo cuántos artículos tiene en este momento, o tenía ese borrador, pero hay de todo, impuesto de la renta, hay temas de predial, hay temas de lo que el ministro ya confirmó la semana pasada. Entonces, lo que te quiero aclarar aquí, y es muy importante que lo entiendan, es que si tú vas a ver el proyecto que va a radicar en esta semana el gobierno y lo comparas con ese borrador, va a ser muy similar. Significa que ese borrador sí era un insumo. O sea, era importante que la gente lo conociera porque así ha pasado siempre, Levi. Es que siempre se ha revelado borradores, son noticias. Si ¿No tiene forma de chiva esa información? Sí, es una chiva, claro. Y ya se acaba de decir que las chivas claramente perjudicaban al periodismo por el afán de publicar la chiva. En este caso es un borrador que solamente tenía ese medio y que tuvo el tiempo de estudiarlo, de analizarlo, de tomarse la tarea de ver qué es lo que trae. Y resulta que como traía tantas cosas, muchos otros medios se enfocaron en el tema del 5 por mil. Claro, porque eso fue lo que se publicó. Porque es lo duro. Pero ellos publicaron todo. O sea, váyanse a la página de Valora y allá están todos los artículos. Y comparen, esperemos, con calma, porque yo sé que el tiempo nos va a dar la razón. Cuando el ministerio radique ese proyecto, ahí va a estar. Y así pasó con la reforma tributaria. ¿Ahí va a estar dónde? Ahí va a estar en el proyecto, va a estar el borrador como insumo. Bueno, en la reforma. No, es claro. ¿En la reforma tributaria van a exigir el 5 por mil? No, pero es que yo no estoy hablando del 5 por mil. ¿Entonces de qué? Estoy hablando de los otros artículos que están en el borrador. Entonces, pero el escándalo fue por el 5 por mil, claro, pero porque critican un borrador y no ven el resto del borrador y solamente ven un artículo. Porque el 5 por mil generó pánico económico y mediático en el país. Pero entonces eso es culpa del gobierno que lo metió en un borrador. O sea, ¿cómo tú vas a tener... No del periodismo, que es el altoparlante de la noticia. ¿Cómo tú vas a tener un borrador como periodista, un borrador de una reforma tributaria y no lo vas a publicar? Si el gobierno después se echa para atrás, eso no es culpa del periodista, perdóname, pero eso no es culpa del periodista. Quiero preguntar, ¿el 5 por mil se cae por la denuncia que hacen ustedes del borrador? El ministro lo que dijo es que ese impuesto ya había sido descartado, claro, pero estaba en el borrador. Y si fue descartado, no debió haber sido noticia, ¿no crees? Pero no, porque no, espérate. Porque no iba a ocurrir, no, pero estaba en el borrador, porque así fue cuando el ministro Carrasquilla le iba a poner IVA a la canasta familiar y se conoció por un borrador que publicó un periodista y que le tocó hacer al ministro echar para atrás. ¿Por qué? Porque empezó a nacer a raíz de ese borrador un estallido social que después pues provocó todo lo que ustedes ya saben que provocó. Y te voy a dar otro ejemplo. Quiero preguntar algo antes. ¿Tú crees que en el gobierno de Iván Duque el Congreso hubiese aprobado la reforma tributaria de Carrasquilla? Pues las reformas, tú sabes cómo se aprueban. Eran mayoría, ¿no? La bancada eran mayoría. O sea, acá en Colombia las reformas se aprueban negociando políticamente. Tú sabes que Carrasquilla ya había metido el tema de los bonos de agua y ya había metido otra reforma tributaria lectiva con la clase obrera. Sí, y eso lo contamos. No teníamos que estar prevenidos con Carrasquilla. Los medios de comunicación. Ahora, segundo, ¿tú crees que el gobierno de Gustavo Petro efectivamente nos iba a meter un 5 por mil? El presidente Gustavo Petro siempre ha dicho... ¿Y qué iba a pasar en el Congreso de la República? Lo iba a meter definitivamente porque estaba en la reforma. Sí, está en un borrador, no en la reforma. En el borrador de la reforma. Seguido, te quiero preguntar, Paola, ¿vos qué pensás de los influenciadores? Bueno, entonces... Porque ahí dijiste, ¿no? Los influenciadores no te lo van a decir. Ahí tú me preguntas que yo por qué dije esto. Y aquí también yo quisiera explicar que es tal vez como una espinita que yo quería sacarme por todos esos ataques que todos los días recibimos los periodistas, que pues no es... ¿De quién reciben los ataques? De todos los influenciadores, de muchos influenciadores. ¿Cuáles? Tú los nombraste, Alejo, Wally, Beto, son los más reconocidos, Físico Impuro, Don Izquierdo, Marce, te quiero mucho, no sé cómo se llama ella, que además se han inventado unas cosas terribles contra todos los que no decimos lo que ellos quieren escuchar. ¿Y qué es lo que queremos escuchar? Pues que se hable bien del gobierno, pues no sé tú, pero los otros periodistas, los otros influenciadores sí. Si yo digo, bueno, Celso también, hasta la misma superintendente de Industria y Comercio, entonces si uno dice, si yo saco una noticia que no le favorece al gobierno, porque simplemente
están haciendo mal las cosas en algunos aspectos, entonces ahí me convierto en una especie de enemiga, y enemiga de la gente, enemiga de los que quieren a Petro, y pues eso no está bien, porque yo no tengo una postura política, entiendan eso, yo no tengo una postura política, yo simplemente estoy haciendo periodismo, el que me enseñaron en la universidad, que además en mi universidad me dieron muchísima clase de ética profesional y la tengo clarísima, o sea, créeme que lo tengo clarísimo, qué es y qué no es, hasta dónde yo puedo llegar, cuáles son las líneas rojas, y destapar un escándalo definitivamente no es tener una postura política, ni destapar un escándalo no es querer destruir a un gobierno, ni querer tumbarlo, ni hacerle un golpe blando, ni nada de estas cosas que se inventa el mismo presidente, y mucho menos soy una muñeca de la mafia por sacarle escándalos, ni yo, ni Paula Bolívar, que destapó el escándalo más grande del gobierno Petro. Nosotros simplemente estamos trabajando, Levi. ¿Y cómo trabajamos? Como lo hicimos con el gobierno de Santos, como lo hicimos con el gobierno de Uribe, porque yo alcancé, yo llevo 15 años haciendo esto, me tocó lo último de Uribe, me tocó Agroingreso Seguro, me tocó Santos, Odebrecht, Interbolsa y estos otros escándalos, me tocó Duque, Centros Poblados, y ahora me toca Petro hacer lo mismo. O Catpaz, que lo sacó Blue Radio, un pedacito, les faltó mucho porque es un escándalo gigante de grandísimas proporciones al que todos los medios deberíamos estar metiéndole la lupa, pero entonces ya para cerrar esta idea, esos ataques que han llegado desde los influenciadores que quieren que yo diga lo que ellos quieren escuchar, o las mismas audiencias, pues hicieron que yo me pronunciara en ese sentido. Y además porque hay una cosa que es muy interesante, y a ti te ha pasado seguramente, Levi, es que tú haces tu contenido muy indignado, muy bueno, con las herramientas que tú mismo le agregas y le sumas, pero lo haces basado en cosas que han revelado los medios. Entonces no es justo que todos los días digan, esto no te lo van a decir los medios, esto no te lo van a decir los medios, esto no te lo van a decir los medios, porque los medios somos los que le estamos diciendo a los influenciadores. Incluso me da risa porque en algunos trinos dicen, miren esta noticia tan grave, ponen el pantallazo del medio y abajo ponen, esto no te lo van a decir los medios. Entonces es una incoherencia porque te lo está contando un medio y cómo así que no te lo van a decir los medios. Entonces sí, yo sé que estuvo muy mal ese mensaje porque yo no me quiero poner a pelear con nadie, con ustedes, y lo reconozco aquí en tu espacio. Muchas gracias por haberme dado este espacio, Levi. No está bien que yo diga que esto no te lo van a contar los influenciadores porque no es una competencia, esto no es una pelea, y definitivamente hay espacio para todos, pero no está bien tampoco que nos estén juzgando todos los días, cada minuto, cada hora, por simplemente hacer un trabajo. Y aparte porque estos hay algunos influenciadores, yo sé que tú no, pero muchos que sí están recibiendo plata. Entonces, hacer propaganda, pues no es hacer periodismo. ¿Cuáles son los influenciadores que pues los que tienen plata? Contratos, que es público. Wally tiene un contrato con RTBC, si no estoy mal, David, que es don izquierdo, también tiene un contrato con RTBC, y está bien que lo tengan, porque es que es cierto que el gobierno no va a informar o a dar sus comunicaciones con los enemigos, está muy bien, pero no puedes poner en el mismo nivel la propaganda política con el periodismo y la información imparcial, porque entonces, ¿por qué lo criticabas en el pasado? ¿Por qué criticaban a quienes le ayudaban a Duque, a estos activistas? ¿Por qué critican a los que hoy, yo también los critico, pero es que yo no tengo doble moral? ¿Por qué critican a los que están ayudándole a Fico Gutiérrez en Medellín, que también son influenciadores, pero de derecha? Entonces, ellos no lo pueden hacer, y ustedes sí, o ustedes no, y ellos sí. ¿Cómo es eso? Mira, los medios de comunicación, bueno, vamos porque dijiste muchas cosas, hablaste de la línea roja de la ética, vos estás en Revista Cambio, ahora hablamos de eso. Yo creo que los medios de los periodistas sí han recibido pauta de gobierno, o sea, los colombianos sí terminan también financiando al periodismo, ¿no? Lo menos que le podríamos pedir es que sean honestos con la información, ¿no? Y en el ejercicio democrático, pues las redes sociales han acercado al periodista con el público, no simplemente es que nosotros mandamos a una horda de gente a atacar al periodismo, no, la gente también tiene capacidad, ¿no? La gente ha despertado, la gente tiene capacidad de análisis. Lo que pasa es que el periodismo también había sido elitista y burgués y había pensado que no le podía llegar a un público, ¿no? A un público que probablemente no podía entender qué pasaba con la política en Colombia, porque aquí el periodismo también ha sido elitista. Hay una burbuja de periodistas que se cuidan entre ellos, que todos pertenecen a familias divinamente y que todos están siendo financiados por familias divinamente más poderosas. No hay un lagarteo ahí y yo no lo puedo negar. Te quería preguntar,
por el medio en el que trabaja la línea ética. Tú estás en Revista Cambio. ¿Quién financia Revista Cambio? ¿Y por qué, digamos, desde Revista Cambio defendieron a Joir Ackerman? Joir Ackerman es un periodista que denuncia la corrupción, pero por otro lado le estaba lavando la cara a una multinacional que financiaba el paramilitarismo en Colombia, que él fue denunciado por otro medio de comunicación de periodistas independientes, pero esos periodistas de la élite, porque en el medio en el que vos estás, están los Samper, está Daniel Coronel, está Joir Ackerman, prácticamente no le dieron credibilidad a ese trabajo periodístico y salieron en defensa del periodista. Desde la línea ética que tú propones y desde las banderas rojas de las que me hablabas, ¿te parece que está bien compartir en un medio de comunicación con una persona que defendía a una multinacional que financiaba paramilitares en Colombia? Bueno, primero yo no te voy a negar lo de las élites, estoy de acuerdo. El periodismo ha estado también en una burbuja y las cabezas de los medios, esas cabezas visibles, esas vacas sagradas como tú las llamas, sí es cierto que desde sus privilegios han manejado la información y es gente que va a cócteles y que se relaciona con el poder, y claro que el gobierno también financia los medios, porque yo ya te contaba, yo trabajé en el sector público y hay un rubro específico de presupuesto en todas las entidades para temas de divulgación, para temas de comunicación, y pues a través de quién lo pueden hacer, pues los medios, porque son masivos, porque hay regiones del país donde no llega otro canal diferente a Caracol o RCN, entonces digamos que eso es una misión, una función del gobierno y no está mal hacerlo. Ya si Petro decide no hacerlo y otro gobierno sí, o al revés, pues es decisión de cada gobierno, pero no es por el hecho de que un presidente financie o no financie, o un mandatario territorial, regional, financie o no financie, que los medios se mueven por este lado o por el otro. Eso no es así, pero digamos que ya aquí yo estoy hablando de aguas en las que yo no navego y que no puedo dar pues mucho conocimiento sobre el tema porque no sé. Pero sobre el tema de Cambio que tú me preguntas, pues yo soy una periodista más de la revista de Cambio. ¿Quién financia Cambio? Cambio lo financia. Cambio es una resurrección, si se puede decir así, de la revista Cambio, que en su momento pues era el grupo editorial Planeta, eran los mismos dueños del periódico El Tiempo. Cambio, para los que no se acuerdan o los que piensan que el país empezó hace 3 años, Cambio fue la revista que sacó el escándalo de Agroingreso Seguro, y a raíz de ese escándalo lo que se ha dicho es que el presidente Álvaro Uribe la mandó cerrar, y ahí sí había bastante censura en ese momento, y digamos que Patricia Lara, que es una periodista con todas las letras, pues decide retomar lo que en su momento pues quedó de Cambio. Ella, junto con su hijo Federico Gómez Lara, empiezan a llamar a unas personas, empresarios, sí, por supuesto, por ejemplo, el señor exalcalde de Cali, Mauricio Hermitage, a Daniel Coronel, y hay otro accionista que es Diego Carvajal. El GEA no está ahí. Y se juntan y hacen Cambio. ¿No, el GEA no? No, nunca, el GEA nunca ha financiado parte de Cambio. No, ha hecho 4 accionistas, ¿qué te digo? Patricia, Daniel, Maurice y Diego Carvajal. Ellos son los 4. El GEA nunca ha donado cuando hacían las vacas. Pero es que yo de donaciones no sé, Levi, porque yo no manejo esa parte financiera de Cambio, no la conozco. Yo llevo 6 meses, desde enero, 8 meses, sí, 8, 9, en Cambio. No tengo mucha información sobre la parte financiera. Sé quiénes son los accionistas, sí, pero no sé de donaciones que hayan hecho en estos 3 años o 2 años que lleva la revista, la nueva etapa. Y lo otro es que hay un grupo de gente que se llama socios fundadores, que son como gente que aportó a Cambio una cifra más alta que la que aportan los suscriptores, porque Cambio funciona por suscripción, Cambio es un medio cerrado, y estas personas que quisieron aportar un poco más se llaman socios fundadores. Ahí hay políticos, hay académicos, hay de todo, pero no influyen para nada en decisiones editoriales, porque es como... Tú puedes ser socio fundador. Si la suscripción vale 50,000,
y tú quieres poner 200.000 porque apoyas el periodismo independiente, entonces ya te conviertes en socio fundador. Si me hago entender, no es que seas el gran accionista, que tienes intereses detrás y como la gente piensa, pues que hay poderes aquí maquiavélicos haciendo cosas malas. No, eso no es así. Y pues la decisión de mantener a Joir como columnista es una decisión completamente tomada por el director, que es Federico, y yo no puedo hacer nada para... ¿Tú qué piensas de la investigación de Vorágine? ¿Crees que es cierta? Pues fui una de las periodistas que se pronunció a través de redes sociales, porque ese sí es mi espacio. Cambio es donde yo trabajo, pero no es mío. Porque la gente cree que es que uno puede manejar los medios en los que uno trabaja, y pues no. En mi Twitter, que sí es mío, me pronuncié pues respaldando a José Guarnizo, que es un gran colega al que yo admiro completamente, y por supuesto a su medio, que es Vorágine. Yo le manifesté mi respaldo después de que pasó eso, pero de ahí a hacer otra cosa o a pronunciarme contra Joir, pues no, porque yo no soy quien para juzgar a Joir, no tengo pruebas contra él. Y segundo, pues la decisión de que él siga en la empresa es de la empresa, no mía. Yo soy una trabajadora más. En cambio también está Daniel Samper, que ataca constantemente a los influenciadores, él siendo uno. Daniel Samper y su esposa recibieron contratos del gobierno de Juan Manuel Santos, y contratos millonarios. No entiendo por qué a Daniel Samper ahora le afecta tanto que hayan influenciadores que contraten con el gobierno. Pero no está en cambio, hay que agregar, es decir, ellos tienen un convenio para que los domingos se publiquen las columnas de los Danieles. Pero eso no significa que Daniel tenga algo que ver con decisiones editoriales de Cambio, ni siquiera Daniel Coronel, porque Daniel Coronel, una vez regresa a Telemundo, se aparta de todos los temas editoriales de Cambio. También María Jimena Duzán, que prácticamente le dice al país que Gustavo Petro tiene una adicción, ¿no? Algo que no puede respaldar, de lo que no tiene fuentes, y uno diría, pero María Jimena Duzán, siendo tan buena periodista, ¿por qué cae en estas dinámicas, ¿no? que se dan con este presidente precisamente? Con el tema de las muñecas de la mafia, digamos, que donde mucha gente se sintió atacada, entre esa gente me imagino que estás tú. Bueno, yo quiero poner una postura acá. Me parece que es desafortunado también que un presidente se refiera así, pero digamos, está Vicky Dávila, está Andrea Nieto, está Darcy Quinn y está Claudia Gorizati, ¿no? Que son 4 mujeres que están en contra completamente del gobierno de Gustavo Petro, que no están utilizando el periodismo como plataforma política y se han declarado en oposición, ¿no? No es que estén hablando desde la misma plataforma que hablas tú. Tú claramente dices, yo no me debo al poder, tengo mi manera de hacer periodismo y yo publico corrupción donde haya. Ellas no son como tú. Ellas han dejado claro que no les gusta el gobierno de Petro y se han declarado en oposición. Vicky Dávila está casada con el miembro de un clan paramilitar, con un miembro de un clan de desplazadores de tierra, del clan Génico. Andrea Nieto, su papá, fue investigado por el caso de Odebrecht y por el caso del carrusel de la contratación. Darcy Quinn está casada con el señor Ríos Velilla, el zar de la basura, que ha tenido investigaciones incluso por relaciones con narcotraficantes. Y la señora Claudia Gorizati ha mostrado una postura muy clara por el paramilitarismo en Colombia desde que entrevistó a Carlos Castaño. ¿A ti te parece que está bien que el periodismo funcione de esa forma? Digamos que desde la billetera de banqueros se le esté haciendo campaña política a una señora faltando 2 años para que el gobierno de Gustavo Petro acabe, y te parece que está bien que ella utilice el periodismo para hacer política. Lo digo porque ya lo hizo Hassan. Hassan fue director de la FM-RCN y terminó siendo consejero del señor Iván Duque. Hoy Hassan sigue haciendo, digamos, una defensa a un gobierno que fue, yo creo, uno de los gobiernos más corruptos de la historia reciente de Colombia. Entonces quiero preguntarte, ¿está bien o está mal que el presidente se defienda de un periodismo que claramente tiene una agenda política trazada y que tiene unos fines de campaña, con campañas electorales de por medio y todo? Hay 2 preguntas. Si está bien lo que hace Vicky y si está bien lo que hace el presidente. En el primer caso, porque yo te voy a hablar solo de Vicky. Bueno, te dejo claro, yo no te estoy metiendo a ti en la bolsa de Vicky Dávila, ¿no? Quiero que quede claro porque tú te has sentido atacada. Yo no te meto ahí, o sea, no te voy a meter ahí, no cabes, o sea, no estás ahí.
para que pues, le quede claro a la gente también, ¿no? Claro, pero esas diferencias, entonces voy a ir con la segunda pregunta, y es si el presidente debe hacer eso. Esas diferencias que hay políticas, incluso con una persona que dice ser periodista, pero está haciendo una campaña que es Vicky, pues no se deberían hacer de esa manera. El presidente tiene una responsabilidad, tiene una plataforma, tiene un poder muy grande como para salir a estigmatizar a todas las mujeres que hacemos periodismo y a decir que son muñecas de la mafia, independientemente de los intereses que tenga Vicky, porque es que él es el presidente, él ostenta un cargo que es el más importante del país y tiene también una responsabilidad, y él no puede atacar así directamente a una persona, así él haya dicho el nombre propio. Él no puede atacar así a una persona, porque es lo que le criticamos a Vicky, es lo que Vicky, digamos, hace con él mismo y con otra gente. Entonces, ¿por qué de un lado sí está mal y del otro no? Es que eso es lo que yo siempre he dicho, porque es tanta incoherencia. Si a mí algo me parece mal si lo hace cualquier persona, incluso si es una persona que yo quiera que sea mi familia. Uno no puede meter las manos al fuego por nadie. El fanatismo es lo que nos tiene así de jodidos en este país, y perdón por la palabra, pero es que uno no se puede radicalizar y defender una postura cuando la dice alguien que me cae bien o que yo defiendo, y atacarla cuando es alguien que yo no quiero. Entonces, si Vicky, imagínate que fuera el escenario al revés, como cuando Vicky entrevistó a Petro y le dijo ampón o ladrón. Eso no está bien, para nada. Pues el presidente, ¿cómo va a decir a una persona, así lo hubiera hecho a una persona en particular, que es una muñeca de la mafia? Entonces, primero, hacerle un llamado al presidente para que reflexione con relación a sus ataques a la prensa. Tú me dices, si el presidente, tú me preguntas, ¿y es que el presidente no se puede defender? Claro que se puede defender, pero hay formas, canales para hacerlo. Y no es en un video, una locución presidencial, donde todo el país lo está escuchando, en donde él tiene que juzgar así a alguien sin además mostrar una sola prueba. Esto queda entonces en un insulto, en una ofensa, y pues le baja el nivel al debate completamente. ¿A cuál debate? Al debate nacional, al debate político, al debate de las posturas. Los debates siempre tienen que mantener. ¿Tú crees que hay un debate, Paola, cuando un medio de comunicación o varios medios de comunicación y varios periodistas todos los días atacan constantemente desde redes sociales, de televisión, desde radio y prensa? ¿Tú crees que efectivamente hay un debate o hay un ataque orientado a desestabilizar un gobierno? Porque es que un debate no puede haber cuando ellos cuentan con todo el brazo del poder hegemónico y mediático de este país, y el presidente cuenta con sus redes sociales y con los canales. El presidente cuenta con la presidencia, nada más que eso, y con todo el presupuesto que tiene el país. Pero el presidente no todos los días está saliendo a hacer una locución, está informando y está saliendo. El presidente también tiene que trabajar, ¿no crees? Entonces yo creo que ahí sí no hay un debate, hay un ataque deshonesto de parte de un grupo de periodistas que están siendo financiados por poderosos y banqueros con una agenda política clara, y un presidente defendiéndose de ese grupo de periodistas que toda la vida ha estado acomodado al poder en Colombia, porque es que esos periodistas han recibido pauta de gobiernos anteriores y han pertenecido también a nóminas paralelas. No es que esto sea de ahora, y no es que esto sea porque es Petro, es porque hay un gobierno que no representa los intereses de los dueños de los medios de comunicación que ellos quieren. Claro, y digamos, esa es tu opinión y yo la respeto completamente, no la comparto porque ¿qué es lo que ve mucha gente? Yo sí creo que hay un debate, porque siempre lo hay, porque si existe la política, pues existe el debate y las posturas diferentes, y a eso es lo que yo me refiero, de darle altura a ese debate, en no caer en las ofensas, en no caer en las intimidaciones, en las agresiones, en los estigmas, en los estereotipos. Eso no está bien, porque es hacer lo mismo que se critica, y eso al presidente no le queda bien. El presidente es el presidente de toda Colombia, él representa a todos los colombianos, y mira lo que ha generado, que no solamente, la gente no se queda solamente con Vicky, si es que para ella iba el mensaje, que de nuevo lo rechazo completamente porque no es la forma. Si el mensaje iba solamente para Vicky, pues así no lo entendió la gente. Así el periodismo en que se
pues utilice de esa forma un medio de comunicación tan importante como Semana, que además tiene pues muchísima gente valiosísima que trabaja ahí, amigos míos, colegas que han hecho trabajos impresionantes en toda su vida de periodistas, de reporteros, y que hoy también están sufriendo con ese estigma que la gente les pone por el simple hecho de trabajar en una empresa que se llama Semana. Me parece muy triste que eso pase y ojalá Vicky en algún momento pues dé el salto, decida hacerlo, no está mal, ya lo hemos visto en años anteriores, en épocas pasadas, seguramente la gente no recuerda, pero pues Juan Manuel Santos fue periodista, trabajó en El Tiempo, el vicepresidente Pacho Santos de Uribe también era periodista. Está bien, yo no estoy de acuerdo, yo nunca lo haría dar ese salto a la política, pero si alguien lo quiere hacer, pues que lo haga, pero no utilizando el periodismo, no utilizando una plataforma como un medio de comunicación tan grande como es ese. Está mal porque no se puede además generalizar, y además porque si tú vas a acusar a alguien de algo, tienes que saber o tener las pruebas suficientes para hacerlo. Entonces, ¿estás de acuerdo con que Vicky Dávila utilice la plataforma de Revista Semana, que es un medio de comunicación, para hacer campaña política? No, por supuesto que no, y he sido una de las pocas que se ha pronunciado al respecto, pero lo que he ganado de vuelta pues es ataques también por parte de Vicky, y no estoy de acuerdo con esas formas tampoco, porque simplemente yo no la estoy demeritando a ella como persona, y si quiere ser presidente, que lo sea, porque cualquier ciudadano en Colombia puede aspirar a la presidencia. Ella tiene derecho además a hacer oposición. Si no le gusta como Petro gobierna, pues hágalo, pero no estoy de acuerdo en que se, digamos, ensucie así el periodismo, en que se pues utilice de esa forma un medio de comunicación tan importante como Semana, que además tiene pues muchísima gente valiosísima que trabaja ahí, amigos míos, colegas que han hecho trabajos impresionantes en toda su vida de periodistas, de reporteros, y que hoy también están sufriendo con ese estigma que la gente les pone por el simple hecho de trabajar en una empresa que se llama Semana. Me parece muy triste que eso pase y ojalá Vicky en algún momento pues dé el salto, decida hacerlo, no está mal, ya lo hemos visto en años anteriores, en épocas pasadas, seguramente la gente no recuerda, pero pues Juan Manuel Santos fue periodista, trabajó en El Tiempo, el vicepresidente Pacho Santos de Uribe también era periodista. Está bien, yo no estoy de acuerdo, yo nunca lo haría dar ese salto a la política, pero si alguien lo quiere hacer, pues que lo haga, pero no utilizando el periodismo, no utilizando una plataforma como un medio de comunicación tan grande como es ese. Y pues aquí el problema es que pareciera que a Vicky ya no se le puede criticar ni decir nada, porque sale a decir, a insultarte también, a caer en esa misma estigmatización y en ese mismo juego tan horrible del que estamos, que además genera violencia, que además genera conflicto, que además genera ataques, que además incluso genera pues que tú como persona te autocensures, porque a mí ya te digo, no me interesa poner nada, absolutamente nada de esto sobre Vicky en mi Twitter, porque no quiero que ella me moleste para nada ni que me diga nada. O sea, yo no quiero pelear con usted, ¿Logró señor. censurarte, Vicky? No me logró censurar, pero es decir, yo no quiero pelear con una persona que no entiende razones y que no va a cambiar de postura, porque para ella lo que está haciendo está bien y somos los que la criticamos los que estamos equivocados. Bueno, Paola, ya pues para acabar esta entrevista, sí quiero preguntarte, vos, ¿cómo pensás que va a terminar este gobierno? ¿Y qué crees que va a pasar del 2026 en adelante? O sea, si crees que efectivamente la forma en cómo ha gobernado Petro puede hacer que llegue otro gobierno progresista, o si efectivamente va a llegar la derecha al poder nuevamente, representada en personas como María Fernanda Cabal, que ya anunció también que quiere ser presidenta de la República, ya lo dijo claramente, o sea, eso no me lo estoy inventando, ella dijo, yo voy a ser la representante del Centro Democrático, o si efectivamente crees lo que algunas personas temen, que Gustavo Petro va a hacer todo lo posible por hacerse reelegir, ¿no? Que es otra cosa que está en el aire, y te la pongo a vos, que estás más sensata con la información, vos no te vas comiendo un cuento que pueden hacer ahí también, yo creo, desde líneas importantes de la oposición. ¿Qué crees vos que va a pasar?
Pues difícil esta pregunta porque yo no soy analista política y igual me da miedo meterme en como esas ciudadana del aguas. común. Sí, pues como ciudadana del común y como una persona que todo el tiempo está muy informada porque es mi trabajo, pues yo siento que el presidente debería aprovechar estos 2 años que le quedan para gobernar. Digamos que en estos 2 años que ya han pasado, se ha dedicado a defenderse, sí, de ataques de muchos, de la oposición, pero también a dar unos discursos que se quedan en eso. Pero en la práctica no ve uno que las cosas estén cambiando y aparte pues se le ha salido de las manos todos estos escándalos que pues semanalmente se están conociendo en el país y que generan en la gente una sensación tal vez de decepción porque dicen este era el cambio que nos prometieron cuando están haciendo lo mismo, cuando se sigue juntando con esos politiqueros de siempre que tienen que están acostumbrados a hacer tantas prácticas non santas, que son personas que no les importa el interés general, sino corruptos, simplemente beneficiarse ellos mismos, exacto. Y cómo así que un gobierno del cambio va a permitir que eso pase, cómo así que un gobierno que prometió ser la salvación, pues tenga también que atravesar por esos problemas que además son lo mismo de siempre. O sea, es que, insisto, en el trabajo que yo llevo haciendo, uno encuentra las mismas prácticas, es como si hubieran hecho copiar y pegar. En los escándalos de corrupción, que es de lo que yo te puedo hablar, no solamente el de la unidad de gestión de riesgos, sino muchas otras cosas que hemos podido encontrar, de licitaciones, de problemas que hay con ¿Crees que la corrupción se va a acabar en Colombia algún día? Ojalá. Independientemente del gobierno, pero ¿crees que va a poder pasar? Ojalá se acabe porque ese es un gran mal, es el cáncer de este país y ya hizo metástasis. O sea, llegue un gobierno que llegue, siempre va a haber un tema de corrupción porque hay como una dinámica ya de como sociedad, pues. Sí, o a menos que haya alguien que de verdad le quiera meter la mano, por ejemplo, a reformar la ley de contratación, que la ley de contratación permite tantas cosas que se desvíen tantos recursos, que haya un desangre del patrimonio público, por ejemplo. Ahora esta práctica que el gobierno, yo no sé si el presidente lo tiene tan claro, pero desde los medios de comunicación, algunos, muy pocos, hemos insistido tanto en este tema de los contratos interadministrativos, que son esos contratos que se entregan a dedo. Eso está pululando en todas partes. ¿Qué razón? Entonces, ¿por qué permite eso? Ojalá que alguien se atreva a ponerse la camiseta y decir, vamos a luchar realmente contra la corrupción, porque definitivamente Petro no lo ha hecho. No sé si lo va a hacer en estos 2 años que le quedan, pero no lo ha hecho. ¿Y eso qué genera? Pues lo mismo que dicen los analistas políticos, y es el efecto péndulo. Si tú estás viendo que por lo que tú votaste, o esta oportunidad que le diste a la izquierda, pues no salió como era, pues te devuelves para la derecha. Y ahí es cuando tenemos el peligro de que nos llegue una Mafe Cabal o una Vicky Ávila. ¿No te gusta ninguna de las dos? No, por supuesto. No, ni para nada, ni por... No. O sea, ¿y si la segunda vuelta es una de las dos? No, Levi, ¿qué son esas preguntas? Entonces, puede pasar. Yo te hablo de todo de periodismo, pero de política no. Por favor, no. Bueno, Paula, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por venir, por tomarte el tiempo de aclarar. Mucha gente no viene, hay que decir. Claramente me ha ganado una fama que no es la mejor, pero pues te agradezco que hayas venido por lo menos a dar tu postura y a debatir, si es que esto se puede llevar un debate, y claro, parece sano y enriquecedor. Me gustaría que viniera más gente a hablar de esto, le abra las puertas a que pueda venir más gente que considero que puede venir al canal a decir cosas. No, pues buenísimo este espacio, y sí, chévere que venga más gente que quiera hablar. Hay que reflexionar, sí, hay que autocriticarse, porque no todos somos perfectos, nadie es perfecto, mejor, y además porque estos diálogos con argumentos son los que al país le funcionan. Ojalá se cambiaran los insultos, los ataques y todo eso por estas conversaciones que son muy constructivas, creo yo, que nutren el debate y que además ayudan para que la gente entienda un poco más de qué va todo esto. Por lo menos en este espacio no digo groserías, para que venga. Gracias, chao.